A la hora de investigar, no sabemos por dónde ir, pero en este video, y solamente con 20 minutos, te voy a demostrar cuáles son los conceptos que tienes que aprender y el paso a paso que tienes que seguir. Primero, empezando, vamos a definir qué es investigación científica. La investigación científica son todos los procesos que sigue para contestar las preguntas de investigación sobre un fenómeno que se presenta en la naturaleza y para ello mejorar la calidad de problemas que surgen en la sociedad. La investigación científica se divide en dos partes. La investigación básica, que busca el proceso de búsqueda de conocimiento científico sobre fundamentos de los fenómenos, impulsado por la curiosidad y no por la aplicación práctica e inmediata. A diferencia de la investigación aplicada, que se busca los procesos científicos sistemáticos diseñados para resolver problemas en concretos del mundo real o para mejorar prácticas y productos o servicios. A diferencia de la investigación básica, su objetivo principal es la aplicación práctica del conocimiento, buscando soluciones y utilizando métodos de datos científicos para implementar cambios efectivos y mejorar la calidad de vida. Sabiendo que la investigación básica nos basamos principalmente en los conceptos, teorías, fundamentos, que es lo que queremos estudiar en un principio, para poder comprenderlos, aquí hay un ejemplo de ellos. Estudia las estructuras, la función de las proteínas, la investigación de la dinámica de las galaxias, de la formación de estrellas, y otra podría ser el estudio de la estructura atómica y molecular de la materia. En la investigación aplicada podemos identificarlos mediante procesos demostrativos, como lo son la investigación del desarrollo de una nueva tecnología para la detección temprana del cáncer, la investigación de creación de una nueva vacuna para prevenir enfermedades infecciosas, o la investigación de la creación de nuevos métodos de enseñanzas para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Recordemos que la investigación aplicada no solamente es demostrarlo, ¿no? Solamente también nos sirve para mejorar la calidad y los procesos aplicativos de esto. Hay otros tipos de investigaciones, como la investigación explorativa, que trata temas poco conocidos, en donde se tratan el uso de entrevistas, encuestas, documentos, eh, al igual que la investigación descriptiva, que se refiere al descubrir un fenómeno o situación en detalle, o la investigación correlacional, que se utiliza como método para analizar y relacionar dos o más variables. Y la investigación explicativa se utiliza para explicar la relación causa y efecto entre dos o más variables. Si hablamos de la investigación correlacional de que cómo una se identifica con la otra, en la explicativa nos demuestran cómo una variable independiente es modificada por una variable dependiente. Entonces, en esto se basa y en esto se basan bastantes características de la investigación científica. Se basa en el trabajo de otros. La investigación científica se basa en trabajos de otros investigadores. Se puede repetir, dice, si un experimento se hace bajo ciertas condiciones, una fecha determinada, este mismo experimento se debe poder repetir en el futuro, incluso bajo otras condiciones. Por supuesto, los resultados serían distintos. Si esto ocurrió antes, pues nos basamos en esos hechos del investigador para poder relacionarlos con un hecho en la actualidad o con un hecho que va a ocurrir. Se puede generalizar a otras situaciones si se averiguara que la calidad de los acabados en las construcciones de Chicasa depende de los niveles de captación de la mano de obra. Los resultados probablemente podrían ser válidos en otra localidad similar. Es, las características de la investigación científica tienen que ser sistemáticas, es decir, los elementos y las etapas de investigación están interrelacionadas y siguen una estructura lógica proporcionada y enfocada en batalla y organizada. Metódica. Se busca en un plan cuidadosamente diseñado y en el método científico para la correlación, registro y análisis
de datos utilizados en las técnicas de instrumentos educativos. Tiene que ser objetiva, busca un conocimiento libre de sesgos y prejuicios personales reflejados en la realidad de forma más fiel posible. ¿Sí? Tiene que ser empírica. Las características de investigación científica deben ser sistemáticas, es decir, los elementos de las etapas de la investigación están interrelacionadas y siguen una estructura lógica, proporcionando un enfoque organizado. Tiene que ser metódicas, ya que se basa en un plan de cuidadoso diseñado en el método científico para la correlación, registro y análisis de los datos, utilizando técnicas e instrumentos adecuados. Tiene que ser objetiva, busca un conocimiento libre de sesgos y prejuicios personales, reflejando la realidad de la forma más fiel posible. Tiene que ser empírica, se basa en la observación y la experimentación para obtener datos y explicar los fenómenos partiendo de la realidad observable. Tiene que ser verificable. Las proporciones científicas deben ser comprobadas y validadas a través de observaciones y experimentos rigurosos que permitan la confirmación o eh, la refutación de ellas. Y por último, tiene que ser apolítica, es decir, tiene que estar en objetivo de tener como meta final el mejoramiento de la sociedad. El proceso del método científico, analizan los resultados. Mm, Según la información analizada, la investigación se puede clasificar en cuantitativa y cualitativa. La cuantitativa es el método científico que recoge y analiza datos numéricos para describir y explicar, percibir fenómenos utilizando el análisis matemático y estadístico para probar teorías e hipótesis, mientras que en el análisis cualitativo se enfoca en la comprensión profunda y de experiencias, comportamientos y fenómenos sociales a través de datos no estandarizados, como palabras, observaciones, en su contexto natural. Proyectos de investigación en ingeniería. La particularidad de estos estudios es difícil plantearlos, ya que las preguntas de investigación y las hipótesis cuya demostración estaría sujeta a que la construcción del proyecto de infraestructura. Proyectos de investigación en ingeniería. Es poco probable hacer este tipo de investigaciones, ya que tendría que hacerse la construcción de la infraestructura para poderse demostrar la investigación. Entonces, no estaría sujeta. Los proyectos de investigación en ingeniería son particulares, ya que una pregunta de investigación o hipótesis cuya demostración estaría sujeta a que se construya el proyecto de infraestructura. Eso quiere decir que tiene que ser demostrativa. No vale más, ante todo, no vale mucho que se tenga que investigar el tema en concreto a que se tenga que implementar y que se tenga que demostrar. Por lo tanto, eh, no se debe considerar como proyectos de científicos, ya que la implementación de hipótesis científicas, proyectos de investigación en ingeniería. La particularidad de estos estudios es que es difícil plantear una pregunta de investigación o una hipótesis cuya demostración estaría sujeta a que se construya el proyecto de infraestructura, hecho que nunca sería realizado por el investigador. En este tipo de proyectos de inversión no sería necesario la formulación de hipótesis científica, por lo tanto no se debe considerar como proyecto de investigación. Proyectos de investigación en ingeniería. La particularidad de estos estudios es que es difícil plantear una pregunta de investigación o una hipótesis cuya demostración estaría sujeta a que se construyera la infraestructura. Este tipo de proyectos de inversión no sería necesario en la formulación de una hipótesis científica, por lo tanto, no se debe considerar como proyecto de investigación. Proyectos de investigación en ingeniería. La particularidad de estos estudios es que es difícil plantear una pregunta de investigación o una hipótesis cuya demostración sería sujeta a que se construya el proyecto de infraestructura.
En este tipo de proyectos de inversión no sería necesaria la formulación de hipótesis científicas, por lo tanto, no se identifica como un proyecto de científico. La problemática de la ingeniería civil es que, en primera instancia, la problemática relacionada con la problemática en la ingeniería civil. Primero es la problemática relacionada con la deficiencia de infraestructura en diferentes áreas de la ingeniería y que retrasan el crecimiento del desarrollo de la sociedad, como por ejemplo, en el campo del transporte puede ser los taludes inestables en la mayor parte de las carreteras en la sierra. Por ejemplo, el área de la edificación, informalidad en la construcción de las viviendas. En el área de la hidráulica, redes de alcantarilla que colapsan antes de cumplir su ciclo de vida. Y la segunda problemática sería la relacionada con el desconocimiento de cómo mejorar algunos de los componentes que intervienen en los proyectos de infraestructura, materiales, rendimientos y costos. Una de las preguntas podría ser que cómo mejorar las características mecánicas de algunos materiales buscando que sean más resistentes, menos pesados, más flexibles, etc. Otro podría ser que qué otros materiales se pueden utilizar como alternativas a los ya conocidos. Y una más conocida sería qué otras tecnologías y o procesos constructivos se pueden emplear que permitan mejorar los rendimientos y disminuir los tiempos de ejecución de una obra. Vale. El tema de investigación. Científica, la idea debe ser novedosa, debe contribuir a resolver problemas, debe contribuir al desarrollo del sector de construcciones del país, debe ser factible, ¿sí? Debe ser ejecutable y tiene que dar un pequeño aporte a la ciencia, es decir, preguntarse el por qué venimos haciendo las cosas como de la misma manera. El tema de investigación, primero, tiene que ser novedoso, tiene que resolver problemas, tiene que estar en concordancia con el desarrollo de la infraestructura y construcción del país, tiene que ser factible, ejecutable y finalmente tiene que responder a las siguientes preguntas antes de hacer el proyecto. ¿Cuál es la pregunta de investigación que quiero responder con mi investigación? ¿Cuál es mi hipótesis inicial y mi hipótesis nula? Partiendo de varias hipótesis, ¿cuál es la que me voy a identificar para poder darle el tiempo necesario? El tema de investigación tiene que ser novedoso, tiene que resolver problemas, tiene que estar a concordancia del desarrollo del sector de construcción del país, tiene que ser ejecutable y finalmente tiene que responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la pregunta de investigación que quiero responder con mi investigación? ¿Cuál es mi hipótesis inicial y mi hipótesis nula? ¿Cuál es la hipótesis en la que yo me voy a concentrar? ¿Cómo voy a hacer para demostrar mi hipótesis? ¿Dónde la voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Y con qué recursos lo voy a desarrollar? Esas son las preguntas que nos tenemos que preguntar antes de hacer este desarrollo de la investigación en el área de la infraestructura, en el área de la ingeniería. ¿Y, y con qué recursos lo voy a desarrollar? Estas son las preguntas que nos vamos. Y finalmente, responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la pregunta de investigación que quiero responder a mi investigación? ¿Cuál es la hipótesis inicial y mi hipótesis nula? ¿Cómo voy a hacer para intentar probar mi hipótesis? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Y con qué recursos lo voy a desarrollar? Estas son las preguntas que se tienen que desarrollar. Hasta aquí acaba. Espero que esta información se les haya hecho de utilidad y beneficio para sus intereses. Muchas gracias. Planificación de la investigación. Entre los errores comunes en la investigación, así como existen virtudes, también es importante reconocer que los errores son más comunes para evitarlos.
Uno de ellos es forzar los resultados para que se ajusten a una hipótesis preestablecida. Esto va en contra de la objetividad científica. La investigación debe aceptar que la hipótesis inicial no puede ser la correcta. Otro error frecuente es plantear plazos o metas poco realistas. El cronograma debe diseñarse con sensatez y cumplirlo con disciplina. También suele ocurrir que se eligen temas demasiado amplios o poco definidos, lo cual hace imposible abarcar toda la información. Un buen tema es concreto y bien delimitado. A veces se seleccionan temas con poca información disponible, lo que limita la investigación. Es fundamental elegir un tema acorde a nuestras competencias y al acceso a fuentes confiables. Otro fallo común es pensar que lo que para nosotros es nuevo, también lo es para los demás. Por eso se recomienda realizar una revisión exhaustiva de la literatura, consultando fuentes especializadas, incluso en otros idiomas, especialmente inglés. Finalmente, un error grave es no tener una buena capacidad de reacción académica. La calidad de un trabajo puede perderse si está mal escrito. Por eso se debe practicar la escritura y la lectura constante. Para el plan de trabajo, una buena investigación comienza con un buen plan de trabajo. Este consiste en organizar las tareas que se llevarán a cabo durante todo el proceso. En él se deben detallar actividades como trabajos de campo, ensayos de laboratorio, encuestas, entrevistas, incluso las visitas a las obras. El plan incluye los recursos necesarios, como el tiempo, el presupuesto y los materiales requeridos en cada etapa. Además, permite delimitar claramente el área de especialización, evitando que la investigación se vuelva demasiado general. Y muy importante, ayuda a determinar la viabilidad del proyecto. Para la ejecución del plan, se plasma en la redacción del informe o artículo final. Este documento debe seguir una estructura organizada en diferentes apartados. El título debe ser claro, breve y expresar el tema central en una frase nominal. El abstract es un resumen conciso del contenido del trabajo que suele estar también en inglés. En la parte de la introducción se presenta el problema, sus objetivos y un recorrido de lo que se desarrollará en el documento. En la parte de la revisión teórica o estado del arte, se resumen los antecedentes y la literatura especializada sobre el tema, mostrando el contexto de la investigación, La metodología explica los procedimientos realizados, la cantidad de encuestas o ensayos, los materiales y las técnicas empleadas. En la parte de resultados se presentan los datos obtenidos de forma objetiva, usando tablas, gráficos o figuras, pero sin interpretarlos del todo aún. Las conclusiones, aquí es donde se presenta la información, donde se interpreta, donde se contrastan los resultados con la hipótesis y se extraen las lecciones de estudio. Las citas y referencias, como toda investigación, se apoya en trabajos previos, por lo que es necesario citar a los autores siguiendo las normas claras y presentar al final una lista completa de las fuentes utilizadas. Como conclusión, la investigación en ingeniería civil no se limita a reunir datos, sino que implica planificación, disciplina, ética y creatividad. Al elegir correctamente una línea de investigación, cultivar las virtudes de un buen investigador, evitar los errores comunes y redactar con claridad el informe final. Podemos aportar conocimientos que realmente marquen la diferencia en nuestra profesión. Muchas gracias por su atención.